Hola para todos los que nos ven y nos escuchan en Radio Online Fusagasugá. Hoy me encuentro con Gabriel de las Casas. Buenas tardes, Gabriel, bienvenido a Radio Online Fusagasugá. Muchas gracias y un saludo como siempre a todos los oyentes y a todos los que nos ven en Radio Online Fusagasugá. Bueno, resulta que Gabriel ahorita pues está encabezando el proyecto de la tele letal. Quisiéramos saber ese proyecto, ¿de dónde nació la idea de volver a crear la tele, pero esta vez como la tele letal? Pues tenemos que hablar de el proyecto en general que tenemos en los canales que en la nueva televisión de Claro, que es el de Red Más Televisión. Si bien iniciamos con Red Más Noticias dentro de un canal que se llamaba Día TV, pues evoluciona que queremos tener unas franjas de opinión y creamos Red Más como canal, que tiene como eje central su noticiero Red Más Noticias, que es precisamente en este sede en donde estamos sentados el día de hoy, desde donde se transmite todos los días, incluyendo las ediciones de fin de semana, y estábamos buscando algo que tuviera un toque deportivo, pero algo de opinión y sin embargo algo que rompiera un poco formatos y esquemas. Y pues todos recordamos con el director del canal, con Álvaro García, pues recordábamos un programa muy famoso que hubo en una época que lo hacían Hernán Peláez y Carlos Antonio Vélez, que se llamaba Teledeportes. En Teledeportes, en este programa, dijimos, hombre, y nos sonó lo de la Teledeportes, y dijimos, podemos hacer un programa que tenga contenido deportivo, que no necesariamente sea repetir los goles que lo hace todo el mundo, mirar, sino a partir de contenido deportivo, pues hacer un poco de esa crítica social y esa irreverencia que podían tener los de la tele. Hablamos con Martín de Francisco, hablamos con Santiago Moure, pero con uno más importante que no es tan famoso como ellos, pero se llama Bernardo Noguera, que fue el director de la tele de siempre, es argumentista, siempre ha trabajado del lado de Carlos Vives, de toda la gente, creando las historias, planeando hacia dónde va el programa. Y pues logramos llegar a un pues un muy buen acuerdo de cómo veíamos el programa, qué era lo que queríamos hacer, qué queríamos tener, de ese sello deportivo que para Martín es mucho más cercano por todo lo que hace él con deportes. A Santiago pues le interesaba y nada, no fue realmente nada difícil. Con Martín de Francisco lo había conocido haciendo prácticas en el año 90 en Radio Deportes de Caracol. Desde ahí nos conocíamos, paralelo pues a los medios y a lo que hacía Martín, pues nos seguíamos viendo, nos encontrábamos por ahí, siempre teníamos una amistad ahí normal, y entonces era fácil volver a hablar con ellos. También conocía a Noguera, a Santiago, y realmente fue un par de sentadas y bien, sí nos interesa, nos pusimos de acuerdo, hagámosle para adelante. Bueno, veo que el proceso pues para reunir a Martín y eso fue fácil, ¿cierto? Pues realmente ellos estaban muy necesitados, hace 22 años no los llamaban de televisión, entonces no creo que por eso creo que fue tan fácil, era básicamente eso. Pero ¿cómo fue entonces el proceso pues para reunir a doña Anciana, a don Cerdo, para que estuviera nuevamente en el programa? Don Cerdo, qué respetuosos son en Radio Fusagasugá Online, muy bien me parece, don Cerdo y doña Anciana, muy bien. No, don Cerdo y doña Anciana, incluso Cerdo iba a aparecer desde los primeros programas, pero le dio un infarto, entonces no pudo estar. Qué pena que me ría, es que suena muy gracioso lo de Cerdo y de todo lo que pasa frente a este punto, pero lo llamamos y cuando ya estaba bien se pudo incorporar al equipo. Doña Anciana, pues los que han visto los nuevos capítulos de la tele se dan cuenta que es una vieja fantástica, que se aprende unos parlamentos gigantescos que uno dice, ¿cómo se aprende esto y cómo dice esto? Y esto pasó. Hay algo que tiene, que en el primer programa decía Martín de Francisco, en lo que grabábamos, en lo que argumentábamos, era que hace 22 años ellos se burlaban de doña Anciana y de los ancianos, que ahora ellos eran los don ancianos del programa, que ahora la gente se iba a burlar de ellos como ancianos de tanto tiempo que ha pasado. Entonces, si bien el programa ha cambiado, como vemos, son más políticamente correctos sin dejar esa irreverencia que siempre traen, eso votar todo. Pero si se dan cuenta, doña Anciana no es un personaje de burlarse. Doña Anciana es un personaje que le gusta salir, reírse, burlarse también de la gente. Tiene el mismo espíritu de ellos y se sienta en un sofá con ellos y les mama gallo dentro de las hierbitas y está tranquila y hace unos informes de la misma altura de ellos. Ha sido fantástico. Y por supuesto Cerdo es el cerdo del programa, el que tiene que hacer. Ese personaje que se presta para todo, ese colombiano bonachón que se presta para todo. Cerdo sí es el marrano del programa. Bueno, sabemos que pues la tele viene pues de
la tele anterior, pero entonces, ¿de dónde sale la palabra letal? Porque es una palabra que es... Le íbamos a llamar inicialmente la Teledeportes. Para utilizar el nombre de la tele, fuimos a hablar con Carlos Vives. Realmente estuvimos hablando con Carlos Vives, diciéndole, mire, está este proyecto, pero la tele pues siempre ha sido parte de Carlos Vives, de todo este punto. Carlos hubiera estado más metido, nos grabó algo para el primer programa, pero ha tenido gira de conciertos en Europa, en los Estados Unidos, ha estado muy desconectado, queremos hacer más cosas con él también ligadas a la tele, y casi que dio la bendición, era quien tenía que dar la bendición de que sí muchachos, sigan adelante, váyanse con la tele letal. Iba a ser la tele deportes, pero estábamos viendo si había todavía el nombre de Teledeportes estaba registrado, y dentro de las genialidades que tienen ellos, se encontraron que la tele letal es un palíndromo que se lee de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y significa lo mismo. Palíndromos son aquellas palabras o frases que se leen de izquierda a derecha o de izquierda a derecha a izquierda. Las nemocon no comen sal, luz azul, esos son ejemplos de palíndromo. Y en este amor por el lenguaje de todos, por la gramática, por el español, pues se dieron cuenta que la tele letal se leía igual y dijeron, buen nombre. Y el letal pues tiene que ver un poco como son ellos van a la cabeza, ellos no tienen ningún problema, y así surge pues el nombre y así se concibió el proyecto de la tele letal. Bueno, ¿y cuáles son los temas a tratar aquí en la tele letal? Como te digo, desde el punto de vista deportivo, cubrimiento por ejemplo, Martín Guillermo, él dice que es el Norberto de los deportes, y que él está en una cruzada por embellecer los escenarios deportivos, el fútbol, la manera en que se ve el fútbol. Entonces ha estado pendiente de la gramilla, pendiente de las tribunas de los estadios, de la malla, buscando la mayor estética del fútbol. Santiago Mauri hace una crítica más social. Santiago, para él es deporte ir a ver la marcha contra la corrupción, y a los uribistas y a los santistas y a todo. Eso es parte del deporte para Santiago, y hace eso. Tenemos también, pues hemos tenido doña Anciana, a don Cerdo, como tú le dices. Hemos tenido invitados también en los programas. En el programa de esta semana estuvo Andrea Guerrero, ha estado Daniel Sampero Espina, ha estado Pirri, estuvo don Gediondo, y pues es parte de sentarse en ese sofá a ver tele, como era lo tradicional que tenían los de la tele letal. ¿Qué tan difícil es escoger los personajes, los invitados? Porque pues me imagino que no todos se prestarán para estar ahí en el sofá, ¿o sí? Sí, no, yo creo que hoy es mucho más fácil, porque hoy, como te digo, hoy no son unos personajes o no son unos presentadores agresivos con los personajes. Quieren sí tocar temas irreverentes y mirar cosas, pero ellos no son agresivos de ninguna manera, y son respetuosamente irrespetuosos en ciertos puntos, y lo que hacen es tratar de involucrar al personaje en gozarse la vida. Ellos mismos se gozan. O sea, si uno se da cuenta, realmente ellos se burlan más de ellos que del resto. Ellos se ponen como el no ejemplo de la sociedad, ellos se ponen como los perezosos, ellos se ponen como los buenos para nada con algunos talentos que explotan acá, pero ellos son los que más se critican de cómo son, y creo que eso es parte del payaso. El payaso lo primero que tiene que hacer es burlarse de sí mismo, para poder así la gente lo ve más bacano, más real, más humano, más normal. Bueno, y también hablaste de deportes. Yo quisiera de pronto saber, que es una duda que tengo, Pep y Memo son personajes inspirados ¿en quién? Pep y Memo son unos personajes inspirados en la altitud de algunos periodistas deportivos, y me refiero a altitud en la manera en que presentan las noticias, en que se sienten más elevados, en que pontifican en lugar de comentar frente a los deportes. No porque esté mal, creo que han sido esquemas exitosos y han logrado montar unas imágenes muy exitosas respecto a eso, porque ni siquiera hay muchos personajes que al aire son una figura y otros no son así. Y yo recuerdo de vieja guardia, muchos no se acordarán de mucho, de Jaime Ortiz Alvear y Edgar Perea hacían la polémica de los deportes hace muchos años. En la polémica se llegaron a madrear en la polémica, y terminaba el micrófono y salían abrazados al restaurante del frente a tomar aguardiente, sin ningún problema. Pero otra cosa era cómo se montan los personajes cuando están al aire.
Y Memo, pues Memo es un personaje siempre ese locutor más autóctono que va apareciendo, que va, hay muchos locutores autóctonos que van creciendo y se van estilizando un poco en la medida en que están en Bogotá, en la televisión, pero al principio son, entre comillas, algo chavacanos, pero algo con un sello propio, porque no se muevan, ya regresé, y cosas así, juego limpio. Todos esos son personajes que van evolucionando y van teniendo una buena imagen, y ese es el Memo, es el personaje de provincia, el dicharachero, que más adelante terminará narrando la Champions y comentando la Champions en un canal nacional. Hablemos un poco de las grabaciones y pues la producción de este programa. ¿Sabes qué es lo más triste que tengo en mi trabajo en este momento? Es que, curiosamente, dentro de mi trabajo de comunicaciones corporativas, tengo un comité los lunes a la hora que se graba la tele. Es de mis frustraciones grandes de trabajo que tengo hoy. Los lunes toda la mañana estoy metido en unos comités de revisión de una cantidad de cosas y de unos asuntos y regulatorios y jurídicos, y me pierdo la grabación de la tele. Me la pierdo acá, pero sé que todo el mundo disfruta mucho. No es mucha gente la que hay en el estudio, y esto no voy a entrar en infidencias porque el mismo Martín de Francisco lo dice, pero Martín sufre de pánico escénico. O sea, para Martín, con el stand-up comedy que hace, es un lío ese primer encuentro con la gente y ver gente allá. Entonces, Santiago no tiene ningún problema, y Santiago es más del teatro, y él se concentra y se pone en situación y hace el ejercicio de teatro y todo eso. Martín es caminando de lado a lado, esto va a salir mal, la luz se va a ir, no va a alcanzar el tiempo. Todo es una tragedia para Martín, todo es una tragedia. Ahora, estoy diciendo, y aquí estoy hablando con la gente que nos acompaña siempre de sonido, de cámaras. Yo no he venido a la primera grabación, pero le estoy dando la radiografía de cómo es Martín, de lo que conozco, y no necesito haber venido para saber cómo es él. O sea, siempre es absolutamente negativo, pero de pronto cuando es 3, 2, 1 y está al aire, también se transforma en otras cosas. Claro, a veces lo ven en el sillón, y entonces yo hablaba con Bernardo Noguera y decía, sí, a Martín a veces le falta como prender, y dice, sí, yo no sé, él a veces se siente y se desconecta, está en otro mundo y vuelve a caer ahí, y uno dice, pero ¿qué le pasó? Pero ese es Martín de Francisco, curiosamente con pánico escénico que no es tan, por ejemplo, y también tuve la oportunidad de vivirlo con otra persona que también lo contó aquí al aire, por eso no entró en una infidencia, que incluso tomaba droga psiquiátrica para eso, don Gediondo. Don Gediondo sufría de pánico escénico. Ahora, cosas curiosas de tipo como don Gediondo, lo hizo más, él decía que encontrándose a sí mismo para no ponerse a hablar de religión y de todo eso, pero sí se dedicó mucho a la religión y cambió muchas formas de vida, y eso le hizo un cambio en esa enfermedad psicológica, psiquiátrica mejor, que era el pánico escénico. Pero esos son, entonces, como te digo, esa es mi frustración en este momento, perderme la grabación de la tele y no poder estar aquí con ellos. Muy fuerte. ¿Por qué tenemos que ver la tele letal? Yo creo que porque es un programa que rompe de manera diferente a lo que estamos acostumbrados, porque para los que los conocían de antes y los quieren ver ahora, o sea, lo difícil es traer acá nuevas generaciones que los quieran ver y que logren entender a qué juegan este par de payasos, como se les dice a veces a ellos, a qué es lo que juegan, cuál es ese tipo de irreverencia, porque a veces no se entiende tan fácil de a qué juegan ellos, pero ¿por qué verlo? Es que creo que no hay nada mejor cuando hay un humor inteligente, cuando hay unas notas de crítica social desde el humor, y cuando uno se ve reflejado en unos personajes que critican lo que quizás uno estaría criticando. Entonces, eso es por lo que se debe ver la tele, porque se van a encontrar todo esto. ¿Y no les da miedo de pronto llegar a ser censurados? No, creo que el programa ha cambiado. Cuando uno mira las grabaciones de lo que eran ellos a lo que son ahora, ellos saben que ahora tienen que ser políticamente correctos, y también han evolucionado en esto. Hoy en día todo no se presta, o sea, te destrozan en redes, te acaban la vida también si te llegas a meter con algunos temas. Entonces hay que saberlos tratar y hay que saberlos poner. Y también porque, como lo dijo en un programa Daniel Sampero Espina, hay demasiada mojigatería dentro de eso de ser políticamente correcto, que es artera. Y creo que lo expresaba muy bien en un clip de la tele que decía Santiago Moure, en un partido de fútbol femenino en el Estadio El Campín, decía que las mujeres sí tienen permitido decir en televisión que ven un partido por morbosearse los jugadores, que hay de aquel
que diga que va a haber un partido femenino o haga una nota morboseándose las niñas, porque sería condenado al ostracismo, como en donde está el Bolillo Gómez y Miguel Ángel Bermúdez, un antiguo dirigente que estuvo acusado de acoso. Entonces, y es verdad, ponga a dos niñas o mujeres, señoras, todo eso, no, es que mire que Cristiano está buenísimo y todo eso, y ponga a dos tipos a que diga, no, es que miren, mire esa vieja cómo está. No, la mujer como objeto. Entonces, lo decía Daniel Sampero Espina, hay una mojigatería en el exceso de ser políticamente correctos que tampoco va tan allá. Sí, hay que hay unas nuevas líneas de respeto, hay unas nuevas líneas de respetar comunidades, hay unas nuevas líneas de comportamiento diferentes, pero ya están yendo más allá. Entonces decía, no volvemos a hacer caricaturas, porque la caricatura se trata de recoger, pues sí, frases, problemas, pero de ampliar, de exagerar, no defectos físicos, porque no podemos decir que alguien que tenga la nariz grande es un defecto físico. Quizás puede tener la nariz grande y respira mejor que alguien que la tiene chiquita, pero el caricaturista vive de eso, de exagerar cosas, y ya estamos llegando a un nivel de mojigatonería que hace hasta harta las redes sociales por momentos con eso. Sí, eso sí. Bueno, ya para finalizar con esta entrevista, pues me gustaría saber, y pues a los que nos ven, nos escuchan, de pronto, ¿en qué cambió el formato anterior de la tele a este formato que está ahorita de la tele letal? Sabes que no mucho, no cambia mucho, son dos personas en un sofá viendo tele como en su casa y que salen a hacer notas en la calle, en diferentes, con un toque deportivo, con un color deportivo que los queremos ver, quizás en el color deportivo, es en donde queremos, porque nos hacía falta algo de deportes, es en donde queremos tenerlo, pero yo creo que la estructura es la misma. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por la entrevista y pues esperamos seguir viendo la tele letal y aprender más.